más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Controla las redes sociales. El número de WhatsApp 633 50 50 11. Y en las redes sociales Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram, y además un email espacioenblanco@rtv.es. Todos ellos preparados para recibir vuestras comunicaciones. Y estos son los temas que os hemos preparado para esta noche. Los misterios esperan esta noche y guiarán nuestros pasos a lugares poco conocidos. La primera parada nos situará en las Islas Orcadas, un archipiélago lleno de misterios por desvelar. Círculos de piedras, pueblos fantasma, anillos de poder y mucho más nos esperan en la primera ya después de la muerte. Algo sorprendente que nos llevará a cruzar la línea que separa este mundo del otro. Estos son los temas que os hemos preparado para hoy. Una nueva aventura en esos universos extraños que nos rodean. Ahí está el avance de los temas, el sumario de lo que os hemos preparado, que vendrá con algunos cambios por un asunto de actualidad que ha surgido que queremos contaros esta noche. Y ya solo nos queda ir hasta Cantabria a encontrarnos con nuestro primer invitado, Juan Gómez, compañero. Buenas noches, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con todos vosotros una vez más en Espacio en Blanco, ¿cómo no? Un placer para nosotros que estés ahí. Periodista, curioso, ponía en algún sitio que he leído, autor de varios libros. El último fue el de las cuevas, ¿verdad? ¿O no? O el de... el experimento atómico. El experimento atómico, del cual ya hablamos. Hiciste un libro sobre cuevas. ¿Te dieron el premio Enigmas? ¿Por qué libro fue? Sí que no lo sé. Por las cuevas y sus misterios, efectivamente. Por ese libro recibí el premio Enigmas, el tercer premio, la tercera edición del premio Enigmas, así es. Qué bien. ¿Cómo va el confinamiento por ahí arriba, por Cantabria? Pues poco a poco, evidentemente yo creo que estamos un poco todos esperando, como bien dice la sintonía del principio del programa, esa luz al final del túnel que parece que estamos viendo cada vez más y bueno, yo creo que pronto saldremos de esta y podremos disfrutar y darnos un buen abrazo y poder llegar a esa, vamos a decir, nueva normalidad que nos anuncian, pero seguramente que podremos tener esa libertad tan deseada y tan esperada por todos. Sí, señor. Ya casi vemos esa luz ahí al final del túnel. Ese es nuestro invitado, Juan Gómez. A veces se ocupa de las redes sociales, muy activo colaborador, pero hoy queremos que nos lleve de viaje. Si te parece, ponemos una introducción y comenzamos, ¿vale? Venga, adelante. El mejor viaje que puede hacer uno con la imaginación, no cuesta dinero, no necesitamos pasaportes, pero vamos a sitios chulos, ya veréis. Nuestro destino esta noche nos lleva hasta unas islas poco conocidas. José Luis Tagarro nos da algunos datos sobre ellas. Kirkwall es la mayor ciudad y la capital de las Islas Orcadas, un archipiélago situado a 10 millas al norte de la costa escocesa. Es de interés turístico la calle mayor del casco antiguo, que conduce a la plaza en la que se ubican la catedral y el ayuntamiento. La catedral de San Magnus es el edificio histórico
más importante. Fue construida hace 800 años en piedra arenisca roja y amarilla. El Earl's Palace es un ejemplo tardío pero notable del estilo renacentista. Incluso fuertemente deteriorado, este palacio aún da muestras de su belleza arquitectónica. Orcadas es nuestro destino, también conocido como Islas Orcadas, un archipiélago ubicado en el norte de Escocia, situado a 16 kilómetros al norte de la costa de Caithness. Orcadas comprende aproximadamente 70 islas, de las cuales solo 20 están habitadas. En las Islas Orcadas no pensamos hacer turismo, queremos conocer leyendas, historias escondidas y secretas. Nuestro invitado nos ayuda en ello. Pues eso, no queremos hacer turismo, queremos descubrir otro tipo de cosas. Si a mí me preguntas hace un ratito dónde están las Islas Orcadas, te digo, Juan, que no tengo ni idea. Pues vamos a situarlas. Yo creo que la introducción ha quedado bastante bien. Las Islas Orcadas forman parte de las islas que pertenecen en esta ocasión a Escocia. Están justamente en el norte. Hay que cruzar a través de un ferry a lo que serían las 3 islas principales, porque en realidad, lo hemos escuchado, son 70 islas, solo 20 habitadas, y entre ellas las principales estaría la isla de Hoy, luego la principal donde se encuentra esa capital que hemos escuchado, Kirkwall, que sería Mainland, y también la isla de Rousey, que está más al norte todavía. Hay que decir que no son las únicas islas que tiene Escocia, porque también tiene otras islas, las Hébridas, que tienen un montón de leyendas y un montón de misterios que quizá algún día hablemos de ellas, y también las islas de Shetland, que estarían también por esa zona. Así que, bueno, pues Escocia es mucho más allá de Braveheart o de estas, de los gaiteros y de esta imagen que nos transporta, sino que también tenemos historias fantásticas, alucinantes, que van más allá del mar y se enclavan precisamente en estas islas, las Islas Orcadas, nada más y nada menos. ¿Y qué vamos a descubrirlas esta noche? ¿Pertenecen todas a la Gran Bretaña? Pertenece a Gran Bretaña, efectivamente, pertenecen a Gran Bretaña. Es, ya sabemos todos la disposición que tiene Escocia por la independencia dentro de lo que es el Reino Unido en concreto, pero de momento, como eso no se ha producido, pues estas islas, las Islas Orcadas, pertenecen evidentemente a Gran Bretaña. Vale, ¿cómo te dio por ir allí? ¿Eras de turismo o porque ya tenías idea de que había misterios? Sí, que todavía entremos en ellos, nos cuentas dentro de un momentito. Pues precisamente porque había misterios, y además, antes se ha dicho muy bien en la introducción, son lugares poco conocidos, son lugares que muchas veces no imaginamos que puede haber gran cantidad de enigmas, de secretos y de misterios, y precisamente por eso me dirigí allí, porque quizá había que hacer este tipo de viajes a lugares poco conocidos, en donde, es cierto, también muy poca gente va a visitar, muy pocos turistas van allí a conocer las Islas Orcadas, porque prácticamente no hay nada, prácticamente no hay nadie. Como escuchábamos, solo 20 están habitadas, y hay muy poquita población entre ellas, tan solo unas 22.000 personas aproximadamente entre todas las islas. Lo que sí tenemos allí es un gran montón de misterios. Vale. Antes de empezar con ellos, tengo aquí un trabajo que hiciste en el que hablas que en el año 872, cuando el rey Harald I se hizo con el poder, parece que los vikingos llegaron a esas costas huyendo. Sí, así es, aproximadamente en esa época, año 872, Harald I se hace con el poder en los reinos vikingos de Noruega, y algunas de las personas o de los grupos de la oposición, vamos a denominarlo así, de la época, que no estaban de acuerdo con esta disposición del rey, pues huyeron y salieron antes de que su vida fuera evidentemente amenazada por mantener
esa misma oposición. Y al huir fue cuando se encontraron con estas islas, que ellos ya habían recibido noticias, ya conocían historias, muchas de ellas terribles, sobre criaturas extrañas, sobre, incluso se alimentaban por una serie de leyendas que incluso llegaron desde la antigua Grecia, hablando de ciertas tierras lejanas y perdidas en el norte del Atlántico, y allí precisamente se toparon estos vikingos, y cuando llegaron allí descubrieron que no habían sido los únicos, sino que una civilización ya desaparecida, ancestral, había estado precisamente en esas islas y había dejado su legado en forma de piedra y en forma de esos grandes enigmas y misterios que yo fui a buscar y que desde luego asombran, y espero que asombren a todos los oyentes. Vamos enseguida ahora a descubrir. Antes de llegar, esos vikingos, había los datos que había de las islas, es que había seres de naturaleza mitad hombre, mitad pez, y que eran capaces de llevar a la muerte a todos aquellos marineros que hablaban de que cruzaran su territorio, hablaban de demonios, brujas, fantasmas, casi nada. Ahí dejamos un poco el asunto de ese comienzo de Enigmas de las Orcadas. 872 llegan los vikingos, pero antes había... Seguimos buscando enigmas en las Islas Orcadas. Vamos ahora tras el misterio de los círculos de piedra. Encontrarte frente a alguno de los monolitos erigidos en las Islas Orcadas por este enigmático pueblo es enfrentarse con lo imposible. Losas de piedra de más de 5 metros de altura y más de 10 toneladas forman parte del paisaje. Entre las posibles teorías sobre su uso está la de que formaran parte de algún tipo de calendario solar o lugar sagrado y de poder. Otros aseguran que su significado estaría unido a rituales de inmortalidad, donde las piedras contendrían el alma de los muertos. Hay leyendas que hablan de un origen divino, relacionadas con el dios nórdico Odín. Tratemos de conocer algo más de estos extraños círculos de piedra. Si había círculos de piedra, Juan, eso significa que antes había existido una civilización que los construyó, ¿verdad? Efectivamente, una civilización de la cual, por cierto, he de decir que no sabemos absolutamente nada, no sabemos ni quiénes eran, ni cuál era su procedencia, ni siquiera su cultura, ni cuál era su religión, si es que tenían alguna, ni siquiera su lenguaje. Lo único que dejaron fue esa gran cantidad de monolitos de piedra, algunos lo hemos escuchado ahora, entre 5 metros, 6, 7 metros incluso de altura, de más de 10 toneladas, y que, por cierto, hay que decir, son incluso más antiguos que el famoso Stonehenge, que está en Salisbury, y hablamos de 1000 años aproximadamente más antiguos que el famoso Stonehenge, y además enormemente más grandes. Hay lugares, luego hablaremos de ellos, que son para el asombro, y evidentemente forman parte de esas teorías que muchas veces se han aplicado a este tipo de civilizaciones, con su unión directamente con el firmamento, si podrían tratarse de algún tipo de calendario solar o algún tipo de conjunción astronómica, que luego posteriormente en diferentes investigaciones se descubrió que efectivamente sí hay esta conexión astronómica, incluso no solo en las Islas Orcadas, sino en diferentes lugares de las de todo lo que es el Reino Unido, en los diferentes Stonehenge, que serían algo así como círculo de piedra, y además estaría asociado también a algún tipo de ritual ancestral que, como digo, no entendemos. Hay quien apunta una teoría realmente curiosa y que además nos lleva precisamente hasta nosotros, porque cuando nosotros, por desgracia, pues sufrimos la muerte de una persona, de un familiar, de alguien querido, les enterramos y solemos colocar una lápida
moneda, una cruz en el caso de la religión cristiana, o cualquier otro elemento que identifique la posición, el lugar exacto donde esa persona está enterrada. Bien, pues lo que puede derivar no es que nos encontremos con un cementerio, porque se ha descubierto que bajo estos monolitos no ha habido ningún resto, en algunos casos restos humanos, pero sí pudieran dar a entender que las piedras contendrían el alma de los muertos. Es decir, que además de esa conjunción solar, lo que nos estarían ofreciendo sería cada vez que alguien del grupo quizá prominentemente importante moría, se le asignaba una piedra, en esa piedra se colocaba de alguna forma su alma para que ésta perviviera para siempre como una especie de ritual de inmortalidad de cara a los astros, de cara al cielo, al firmamento, que igualmente parecía prácticamente eterno, ¿no? Así que esto sin duda nos lleva a plantearnos muchos enigmas, más allá del simple hecho de que esto representara algo astronómico y punto, ¿no? Parece que había algo más, un ritual extraño que quizá conectara la vida y la muerte de aquellas personas que los erigieron. Luego buscaremos más significados, 12:23, 1:23 en las Islas Canarias. Pero dime, ¿cómo pudieron mover esas piedras de 5,6 metros? Incluso tenían 2 metros más clavados debajo de la tierra, es decir, hasta 8 metros, de un montón de toneladas. Primero, ¿cómo lo construyeron? ¿De dónde venían? ¿Había alguna cantera? ¿Cómo los movieron? Claro, este es uno de los grandes enigmas, porque en las Islas Orcadas, yo tuve la oportunidad de hablar, por ejemplo, con un historiador, él se llama John Mowat, y este hombre se hacía esa misma pregunta, y además él mismo me lo trasladaba, me decía concretamente en inglés, how they did it, es decir, cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque las grandes piedras, los grandes monolitos, que has explicado muy bien, para que estos se mantengan en pie, tienen que estar profundamente clavados en la tierra, y algunos de ellos tienen hasta 2 metros de profundidad. Si a esto le sumamos pues los 5 o los 6 metros que tienen desde la superficie para arriba, estamos hablando de esos 8 metros aproximadamente. Y ellos se preguntan, los historiadores, cómo pudieron trasladar todo aquello, porque existen varias teorías. Una de ellas, principal, es que quizá pudieron mover esas lascas de piedra, esos grandes monolitos, con el uso de troncos que fueron desplazando desde los diferentes puntos de las Islas Orcadas hasta el lugar del ritual o el lugar donde se establecen a día de hoy. Pero es que el problema que tienen los historiadores es que allí, en las Orcadas, jamás ha habido árboles. No me digas que no había árboles, entonces. Jamás ha habido árboles. Entonces el problema que tienen los historiadores y los arqueólogos es intentar dirimir cómo consiguieron arrastrar, en algunos casos durante decenas de kilómetros, de un lugar a otro, estas enormes losas de piedra. Claro, se apuntan también a otro tipo de elementos, de algún objeto que hay por ahí misterioso, pero no se acaba de determinar exactamente cómo lo consiguieron. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que además de llevar estas losas de piedra a los diferentes puntos donde ahora mismo se enclavan, había que elevarlos, había que clavarlos y había que además distribuirlos en una posición determinada y en una serie de círculos también muy concretos. Por lo tanto, esto no solo requería un tipo de fuerza, un tipo de tecnología, sino una intencionalidad y además una importancia lo suficientemente poderosa como para tener que realizar ese esfuerzo para crear esto. Por lo tanto, los historiadores, y a día de hoy es una de esas grandes preguntas que se hacen, es precisamente así, ¿cómo lo hicieron? Cuando las teorías que se barajan allí en las Islas Orcadas no se dan por ninguna parte. Vale, un montón de oyentes ya están mandándote saludos desde Ecuador, Héctor. Roberto Herrero también te manda saludos en diferentes partes del mundo. Es curioso porque según este trabajo que publicaste en 1814, algunas de estas piedras fueron derribadas. Se hizo un estudio y en 1906 las autoridades trataron de levantarlo y tardaron casi un siglo en levantar una sola piedra. Así es, en 1800, una sola piedra.
una sola piedra. Estamos hablando de un lugar en concreto, en una zona de la isla principal, en Mainland, es conocido como, además, el corazón neolítico de las Orcadas, son las piedras de Stemnes, y es un círculo de piedras en donde nos encontramos con esos monolitos, como digo, de hasta 5,6 metros de altura. Y es cierto que en el año 1814 se decidió, pues un vecino de la zona decidió tirar unos cuantos de estos monolitos que al parecer le importunaban. Bien, pues las autoridades consiguieron detener a este vecino y lo que hicieron fue intentar elevar uno de estos grandes monolitos para dejarle más o menos en el lugar donde se encontraba de forma original. Bueno, pues hasta el año 1906... Casi 100 años después. Claro, prácticamente 100 años después, no se consiguió colocar uno en condiciones y de manera que no se cayera. Fíjate, fue tal el esfuerzo que solo decidieron elevar uno, y ahora mismo cualquier persona que pueda estar en ese lugar y visitarlo se va a encontrar con que el resto de los monolitos que fueron derribados se han quedado allí, se han quedado en el suelo porque, pues decidieron las autoridades no moverlo debido al terrible pues coste, ya no hablo de nivel económico, sino de esfuerzo para poder mantener esos monolitos en su sitio y que estos se conservaran sin que se volvieran a caer. Así que desde luego nos encontramos hasta al mismo misterio de qué tecnología o qué fuerza o qué capacidad o qué conocimientos tuvieron estas personas, no solo para elevar un solo monolito, sino para elevar cientos de ellos por todas las islas. Vale, dime una cosita, ¿se puede uno acercar a ellos? ¿Se puede tocar? ¿Estás cerca de las rocas? Sí, es uno de los lugares quizá vírgenes, salvajes, en donde te puedes acercar a esas rocas. No es como, por ejemplo, en Stonehenge, que allí, pues ya todo está muy masificado, el turismo está muy concentrado, se les hace pasar por una pasarela y apenas se acerca uno. Aquí puedes tocar la piedra, puedes abrazarla, incluso en uno de esos enclaves, en una de esas, de esos círculos de piedra, en concreto en el anillo de Broadcap, yo recuerdo estar prácticamente solo en ese lugar, y la verdad es que impresiona porque puedes tocar la piedra, puedes sentir el aire, puedes ver el sol cayendo precisamente entre esos mismos monolitos y descubrir que sin duda ahí, no sé lo que había, pero desde luego había algo verdaderamente poderoso para que aquellos hombres construyeran lo que construyeron. Vale, otro dato más que luego aclararemos o matizaremos más. Hablan de piedras andantes y dicen que las Islas Orcadas podía ser el hogar de gigantes ancestrales. Quizá fueron esos gigantes los que pudieron poner más cómodamente, entre comillas, esas piedras ahí, ¿no? Claro, es una de las cosas que evidentemente se apunta también en cuanto a teorías y en cuanto a leyendas. Y quizá no estemos pensando en ese gigante mitológico, enorme, poderoso, pero quizá alguna civilización que tuviera ciertas peculiaridades físicas que les dotaran de gran fuerza y de grandes capacidades, ¿no? Evidentemente podemos estar hablando de gigantes, y así lo manifestaron muchas leyendas en el momento en el que se erigieron estos monolitos de piedra y nadie sabía cómo se habían podido colocar en la posición en donde nos encontramos. Y las leyendas también nos dicen que estos gigantes, quizá provenientes de quién sabe dónde, tenían una capacidad asombrosa. Dicen que tenían la posibilidad de otorgar ciertos poderes a esas piedras que las hacían caminar, que las hacían andar. De hecho, la leyenda habla de las piedras andantes y que estos monolitos podrían tener esa misma capacidad para colocarse en los lugares donde se encuentran. Incluso se menciona que estos varios monolitos insuflados casi de esta vida, dicen que si algún humano era capaz de ver caminar una de estas piedras, esta podría moverse tan rápidamente que llegaría incluso a acabar con la vida de ese testigo, lo cual desde luego nos sorprende. También hay otra leyenda que dice que, por ejemplo, uno de estos círculos de piedra fue erigido bajo la apariencia de unos seres gigantescos que en un momento determinado estuvieron realizando un baile en círculos, una especie de trolls, quizá podríamos denominar un ser mitológico, y que estos en un momento determinado, sin percibir
percibir que el sol amanecía, fueron inundados precisamente por esa luz y convertidos en piedra, y que lo que veríamos ahora mismo serían esas figuras humanas que estarían envueltas precisamente en esa piedra y que quedarían en forma de monolito, quizá atendiendo a esa teoría que antes comentaba sobre el alma de los muertos dentro de la piedra, quizá el alma de estos gigantes o de estos seres que se convirtieron en piedra y acabaron formando parte de los misterios de estas Islas Orcadas. Algún dato más todavía de estos misterios. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante buscando más detalles de estos misterios, de estas extrañas islas, en compañía de nuestro compañero Juan Gómez, valga la redundancia. Ahí vamos. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. ¿Existe la psicología positiva? Claro, las opiniones, el debate, los datos, los expertos. Este reto que tenemos de cómo Futuro abierto en Radio Nacional de España. En la radio de todos, con Tato Puerto. Les esperamos en Futuro Abierto con muchos temas para debatir con auténticos expertos. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Y recuerda, La Estación Azul, los domingos a las 3 de la tarde. Radio Nacional de España. Las rocas del monumento, algo más de esta enigmática piedra. Ahí estamos. Un tocayo tuyo, Juan. Juan y Dolores nos escuchan desde Perth, en Australia, seguidores desde hace 10 años del Espacio en Blanco, dicen. Y desde Japón, en Kioto, Tomás también nos escucha, dice que sí, estamos más cerca de acabar con este dichoso virus y que qué gran invitado y qué tema más interesante. Qué bueno. La piedra de Odín, cuéntame qué es esto. La piedra de Odín pues se encontraba en ese círculo de Stemnes que hemos escuchado antes. Es uno de esos enclaves mágicos increíbles, y como antes comentaba, te puedes acercar a él, puedes tocar la piedra, puedes sentir casi el poder de ese lugar. Quizá puede que también haya algo de sugestión en todo esto, porque cuando te encuentras en esos emplazamientos absolutamente solo, como decía antes, pues la verdad es que te imbuye algo que no sabes muy bien explicar, pero que quizá tenga que ver con la relación de ciertas energías, yo no sé, que quizá pudieron ver aquellos hombres. Y esta piedra se encontraba precisamente en ese círculo de Stemnes, una piedra que era utilizada para ciertos rituales. Hay que decir que probablemente se hubiera tallado de forma artificial un agujero en esa piedra, y lo que hacían era realizar todo tipo de rituales. Entre ellos, por ejemplo, se utilizaba para bendecir los matrimonios. Uno de estos rituales era que el novio y la novia se ponían en diferentes partes de la piedra, entrelazaban sus manos justamente en mitad de ese agujero, y allí realizaban un ritual de unión en donde la piedra y su poder aparente unirían más que nunca ese precioso amor, pero también se hacía pasar a los bebés recién nacidos, a los niños recién nacidos, se les hacía pasar por el agujero de la piedra para de alguna forma que la tierra, la piedra y la energía que tuviera en ese lugar bendijera o protegiera de alguna forma a ese pequeño, a ese niño que acababa de nacer, y que tuviera quizá probablemente una vida plena y una vida sana y segura. Hicieron muchos rituales. Lo que ocurre es que en el año 1814, y antes lo has nombrado, fue precisamente un vecino, un señor llamado Mackay, que era el dueño de la zona donde se encontraban estas piedras. Y este hombre estaba aparentemente bastante harto de que llegaran allí los novios, de que llegaran allí los recién nacidos con sus padres para hacer este tipo de rituales, y decidió un día de diciembre destruir todas las piedras posibles para acabar con la gente que llegaba precisamente a su terreno. Los vecinos pudieron pararle, pudieron pues frenar esa, vamos a decir, sangría cultural, y bueno, finalmente consiguieron pues que este hombre no acabara con todas las piedras. Desgraciadamente este hombre tuvo especial inquina con la piedra de Odín, la piedra sagrada, la piedra que servía para la protección de aquellos vecinos que querían unirse precisamente a esos rituales en ese lugar, en ese enclave. Hoy en día no existe la piedra de Odín, aunque todavía existen grabados y existen imágenes de lo que probablemente pudo ser este lugar, y que durante miles de años
fue sagrado hasta que llegó este hombre en el año 1814 y lo destruyó. Desafortunadamente no sabemos cuál sería el verdadero y auténtico poder de este lugar, pero es fascinante pensar que la gente hacía ese tipo de rituales. Se perdió un poco de magia. Vamos a pasar enseguida a ver si conocemos cómo era esa civilización, pero según los datos hay más de 100 círculos de piedra en Escocia. 100 círculos de piedra. Así es. Hay más de 100 y además la mayoría de ellos tienen esa orientación astronómica, esa orientación solar, lo cual nos indica que evidentemente este grupo humano, esta civilización de la cual no sabemos nada, tenían grandes y verdaderos conocimientos astronómicos. Vale, vamos a tratar de descubrir algunos de sus pueblos para dar más datos de cómo podía ser esta civilización. 2:29, 39, 1:39 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos buscando misterios. Vamos ahora al encuentro de los pueblos fantasma. En 1850, una poderosa tormenta desenterró uno de los yacimientos más enigmáticos de las Islas Orcadas, conocido en la actualidad como Skara Brae. Bajo gran cantidad de sedimentos se escondía todo un poblado que se había conservado en magnífico estado. ¿Podría este lugar dar pistas sobre la... Más saludos que te llegan desde Monreal del Campo en la España despoblada. Qué bonita la España despoblada. Quique Jiménez nos manda saludos. Y desde Tenerife una pregunta antes de ir a eso de los pueblos. Dice, muy interesante el tema, pero me pregunto cómo un vecino pudo tirar los monolitos si luego tardaron casi un siglo en levantarlos y no podían hacerlo. ¿Que tenían muy mala leche o era muy fuerte o qué pasaba con el vecino? Pues este hombre directamente utilizó cierto tipo de maquinaria que tenía de labranza en ese lugar y consiguió tirar abajo. En la realidad es que es más fácil tirar estos monolitos que erigirlos, que llevarlos y que mantenerlos. Fíjate, estamos hablando que se siguen manteniendo desde hace 5.000 años. Es decir, esto no lo puede hacer un cualquiera para que luego se mantenga desde 5.000 años, pero es cierto que bueno, pues con una maquinaria o con algo de fuerza, pues finalmente pues puedes echarlo abajo. Ya, vale, vamos con los pueblos fantasmas entonces. La tormenta de 1850 desenterró uno de los yacimientos. Lo llaman Skara Brae. Skara Brae, sí, es uno de esos lugares que a día de hoy representan pues más misterios precisamente con estos pueblos que al final se han convertido en pueblos fantasma. Lo escuchábamos antes en la introducción, en el año 1850 pues una poderosa tormenta levantó los sedimentos de una zona que prácticamente allí no se conocía que había nada, hasta que precisamente al levantar esos sedimentos se descubrió que había un poblado, había una serie de edificaciones, en concreto 10 lo que parecían 10 casas en forma de trébol, por cierto, muy similares a las que existe, por ejemplo, en una isla en el Mediterráneo, en Malta, cuya civilización también desapareció de manera misteriosa, y en el centro de ese emplazamiento, de esas casas, había una edificación, y hay una edificación en concreto cuyos muros son poderosos, de aproximadamente 2 metros de grosor, y además que contiene una puerta que solo se podía abrir desde fuera. Esto dio la interpretación a los arqueólogos que estábamos ante lo que podría ser una cárcel, como hemos escuchado, una cárcel de hace 5.000 años. Lo que ocurre es, ¿qué es lo que contenía tan poderoso o tan peligroso para tener que crear muros de hasta 2 metros para contener aquello que estuviera allí confinado? Desde luego es uno de esos misterios, pero es que todavía hay más, porque cuando se comenzó a descubrir, a ir destapando este lugar, que por cierto había quedado en bastante buen estado debido a los sedimentos que se habían acumulado durante los siglos y los milenios, descubrieron que en las calles, en las pequeñas calles que había entre las casas, había tirados literalmente por el suelo herramientas, vasijas, incluso lo que parecían restos de comida habían sido abandonados en las casas. Esta escena
fue descrita como si algo hubiera ocurrido, que aquellos habitantes hubieran salido de manera atropellada o despavorida del lugar. Incluso se descubrió en un pasadizo que había diferentes elementos ornamentales. Suponen los arqueólogos que debía ser algo realmente valioso, pero a aquella persona que se le cae estos ornamentos no se paró a recogerlos, ¿verdad? No se paró a recogerlos, salió corriendo literalmente de ese lugar. Y lo que se preguntan precisamente los arqueólogos es qué es lo que pudo ocurrir para que salieran de manera tan precipitada y abandonaran ya no solo sus pertenencias, sino incluso restos de comida en sus propias casas. Pero fíjate, hay otro lugar, un lugar en concreto, se llama el Nez de Brodgar, está muy cerca de esas piedras de Stemnes, que allí los arqueólogos se toparon con algo que no podemos calificar sino de espeluznante. Verás, en ese enclave, otro pueblo fantasma, fue hallado, y cuando los arqueólogos, entre ellos el jefe de la excavación, además es director del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la isla, un hombre llamado Nick Carr, que tuve la oportunidad de hablar con él me comentaba que todo era muy raro en ese pueblo, porque lo que habían descubierto era, lo primero, unos muros muy altos, unos muros de hasta 6 metros, que tenían la intencionalidad de protegerse de algo que era profundamente peligroso, y además que rodeaba completamente ese pueblo. Bien, pues en un momento determinado, hace 2500 años, la gente que vivía en ese pueblo decidió destruir su propio lugar de vida. No es que hubiera habido algún tipo de guerra con otro clan, al parecer fue la propia gente que estaba allí quienes destruyeron su propio pueblo. Pero no solo eso, después hicieron una especie de ritual realmente extraño. Lo que hicieron fue coger hasta 400 cabezas de ganado, las mataron y con las tibias, todas ellas las pusieron en un punto en concreto de esta localidad, de este pequeño pueblo neolítico en el Nez de Brodgar, y abandonaron ese lugar después de destruirlo, lo cual todavía nos lleva a una inquietud, ¿no? ¿Por qué realizaron esto? ¿Por qué casi se autocondenaron destruyendo el propio lugar que les daba la vida? Esto, desde luego, sigue siendo uno de los enigmas de esta sociedad que está precisamente en estas islas tan extrañas, tan enigmáticas, tan increíbles. Dos y 46, casi terminando, Juan. Muros de 6 metros de altura, increíble, y 100 metros, una gran muralla para defenderse de algo. De repente crean todo ese tipo de cosas y lo abandonan, quizá, como decías, como ocurrió en Malta. ¿Qué idioma hablaban? ¿Cómo eran? ¿De dónde venían? Cuéntame un poquito, si hay algún dato. No hay ni un solo dato. Fíjate, a pesar de la cultura, de lo que de las investigaciones arqueológicas, no se ha podido descubrir exactamente de dónde podían proceder, y eso que se han encontrado restos humanos, los cuales tienen una peculiaridad que todavía desconcierta más, si cabe. Estamos hablando de que, tras ciertos análisis, sobre todo análisis del ADN, se descubrió que estas personas, estos restos, tenían gran cantidad de vitamina D fijada en sus huesos. Y esto sorprende. Y sorprende porque estamos hablando de las Islas Orcadas, estamos hablando de un lugar donde no hay buen tiempo a nivel general, y además en los días de invierno pues prácticamente no aparece el sol. ¿Qué significa esto? La vitamina D se tiene que fijar plenamente con el sol, es decir, contra más sol hay, pues más posibilidades de asimilar y de fijar esa vitamina D. Lo que se intentó descubrir es cómo era posible que esos habitantes tuvieran esa cantidad de vitamina D en un lugar donde apenas hacía sol. Por lo tanto, debieron, por lo menos, de venir de alguna zona que ese sol sí era prominente. Claro, aquí vienen las leyendas, porque hay una leyenda que dice que este lugar podría pertenecer, y esto me lo comentaba Catherine MacLeod, otra historiadora de la zona, me decía que, pues existía la leyenda de una famosa tierra lejana perdida llamada Hiperbórea, que también era conocida como la Tierra del
sol eterno, y que supuestamente, según estas leyendas, habría en esa tierra perdida algún tipo de, vamos a decir, civilización avanzada que hubiera desaparecido de manera misteriosa y que quizá hubieran quedado algunos vestigios de estos habitantes y que se hubieran quedado precisamente en las Islas Orcadas. Es curioso, ella misma me decía, pensar que la cantidad de vitamina D que tiene los huesos de estos restos humanos, pues pueda coincidir de alguna forma con la idea de esa hiperbórea o de la idea de esa tierra del sol eterno, lo cual nos hace siempre fijarnos en las leyendas y en estas historias que ellos también, pues tienen muy en cuenta a la hora de precisamente hablar de esta civilización perdida. Tres preguntas más te quiero hacer. Hubo un colega, Douglas Patterson, que en 1999 hizo un descubrimiento curioso, ¿verdad? Douglas Patterson, efectivamente. Douglas Patterson es una de esas personas que desde luego hizo esos descubrimientos que a uno siempre le gustan, ¿no? Porque cuando entramos en los misterios de las Islas Orcadas, la verdad es que nos encontramos con algo realmente fascinante, y es que fue en una tumba. Tenemos que irnos hasta el año 1946. Allí, estos restos humanos, hay que decir que esta civilización enterraba sus muertos en lo que serían unos túmulos, por cierto, que también estaban orientados directamente hacia el solsticio de verano, de invierno. También tenía esa conexión con las fases astronómicas. Y este hombre, Douglas Patterson, descubrió en una de las tumbas, en concreto en el Mine Hove, así es como se llama este lugar, una intrincada escalera de caracol que profundizaba en la tierra, escalera que además daba a ciertos pasillos, a lugares bastante estrechos, y allí encontró diferentes restos óseos. Lo que ocurre es que todo era muy extraño. Había dientes humanos, había huesos de todo tipo, había reliquias esparcidas por esa cámara, pero ojo, porque también encontró algo totalmente desconcertante, y es que halló cabezas de martillos y cuchillos modernos. ¿Qué me dices? Entonces, claro, alguien había entrado allí, y probablemente varios años antes, se habla incluso de décadas, porque Douglas Patterson encuentra todo esto en el año 1999, se cree que este lugar se pudo conocer o pudo estar abierto en el año 1946, bien, y lo que se especula es que algo debió de ocurrir en ese mismo lugar para que las personas que entraron prácticamente 50 años antes dejaran todos sus utensilios, todas sus herramientas y enterraran ese lugar. Tanto que 50 años después fue descubierto por este granjero, como bien decías, Douglas Patterson. ¿Por qué enterraron ese lugar? ¿Por qué salieron aparentemente despavoridos de esa tumba? Es algo que no sabemos, pero llegaron a dejarse hasta las herramientas y, como decimos, hasta 50 años más tarde no fueron descubiertas y no fue desenterrados esos extraños pasillos que estaban en esa tumba. Así que de nuevo nos encontramos ante la incertidumbre, ya no solo del hecho de que hubo una civilización que desapareció para siempre, aparentemente huyendo de algo, sino que incluso en épocas muy tempranas, en nuestro tiempo, hablo de mediados del siglo XX, alguien entró en ese lugar, igualmente salió despavorido, lo enterró para que nadie entrara, eso sí, hasta que este hombre, Douglas Patterson, 50 años más tarde, descubriera esto tan extraño. ¿Y dónde pudieron ir? Casi terminando, Juan, esta gente. Se habla de que a lo mejor, porque las tumbas se parecen bastante a las de un sitio que conocemos, Egipto. ¿Dónde pudieron ir? Sí, esto es uno de los grandes retos que tienen los historiadores precisamente allí. Las tumbas que erigieron, evidentemente no vamos a pensar en las pirámides de Egipto, pero sí tenían y tienen esa forma piramidal y están además construidas con piedra. De hecho, una de las cosas que se nombra muy a menudo en los círculos de historiadores es que las Islas Orcadas serían algo así como el Egipto del Norte, precisamente por sus construcciones, que algunas de ellas nos recuerdan, hay que decirlo, muy alejado en el tiempo, vagamente, a las construcciones egipcias, debido a esa forma piramidal de sus tumbas. Bien, hay quien especula, entre ellas, como decía antes Catherine MacLeod, la posibilidad de que el destino de aquellos hombres quizá fuera navegar hacia el sur en busca de nuevas tierras, debido quizá puede ser a posibles cambios en la climatología que los obligara a abandonar quizá las islas,
y que de alguna forma llegaran en su ruta hacia Egipto, y ella considera la posibilidad, porque le gusta mucho esta teoría, dice que todo es posible, que quizá alguno de sus ancestros pudiera ser, quién sabe si el inspirador de las propias pirámides de Egipto, porque si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta la datación, y vamos a pensar que estas son oficiales, estos moradores de las islas habrían abandonado las Orcadas unos 400 años antes de la construcción de las pirámides, si tenemos en cuenta la datación oficial. Por lo tanto, esta mujer pues especula, pues bueno, un poquito con la idea de que quizá estos hombres hubieran sido los precursores de algo tan increíble como las pirámides de Egipto. Lo que sí realmente están todos de acuerdo es que precisamente en las Islas Orcadas, como si hubiera sido una especie de inicio, de semilla o de germen, ahí se inicia precisamente toda la cultura megalítica que luego va bajando hacia el sur, que llega hasta, voy a denominarlo, mal dicho, la Inglaterra continental, la Inglaterra, pues en la zona sur ya, y que precisamente ellos fueron los que fueron erigiendo los diferentes círculos de piedra y los diferentes monolitos a lo largo de miles de años hasta desaparecer para siempre sin dejar rastro. Vale, me quedan dos preguntitas. ¿Quién eran los hombres azules? Los hombres azules, una de esas leyendas que, bueno, nos llevan precisamente a buscar esos seres mitológicos extraños y que, por cierto, tiene conexión directa con España, hay que decirlo. Estos hombres azules serían una suerte de criaturas medio humanos, medio peces, que lo que harían sería, con su acción, a llevar los barcos a naufragar y a la catástrofe. Incluso llegan a decir allí, como una de las posibilidades que teóricamente apuntan a nivel mitológico, que incluso la conocida Armada Española, pudiera haber sido, vamos a decir que víctima de estos terribles personajes que habitarían en las aguas de las Islas Orcadas. Incluso cuenta la leyenda que después de uno de estos ataques habría un superviviente, un hombre llamado Sebastián. Bueno, pues es curioso que precisamente hay un apellido que es muy habitual precisamente en las islas, que es Savistón. Dicen que fue precisamente la dificultad de los habitantes para pronunciar el nombre de Sebastián que la gente llegó a decir eso de Savistón, un apellido muy común precisamente además en el oeste de Mainland, del cual se dice que quien lo posee quizás sea descendiente de este español, y además están realmente orgullosos de que esto sea así, porque toda aquella persona que se apellida Savistón en las Islas Orcadas, pues casi lleva con orgullo el hecho de decir que pues un ancestro suyo fue un soldado de la Armada Española, nada más y nada menos. Qué curioso. Me están entrando muchas ganas de ir a esas islas. Desde Puigcerdá, la frontera con Francia, dice que está encantada hoy con el tema, porque estuvo en las Islas Orcadas y es un lugar mágico y tiene un halo misterioso y divino. Me faltaría por preguntarte por los cruzados. ¿Te quedas después de las noticias 2 minutitos y nos lo cuentas? Venga, os lo cuento. ¿Es fácil llegar a las islas? Tenemos 2 minutos antes de hacerle la pausa. ¿Fácil llegar? ¿Se llega bien, me refiero? Sí, se llega relativamente bien. Bueno, yo tuve ciertos problemas a la hora de llegar, pero bueno, tuve que cruzarme prácticamente toda Escocia en coche. Sí. Llegas hasta la zona más al norte de la Escocia, voy a decirlo mal otra vez, pero para que se entienda, la Escocia continental, sí. Porque luego nos vamos a la zona del archipiélago. Ahí se coge un ferry y en el ferry pues durante unas cuantas horas tienes que cruzar toda esa zona del Atlántico Norte para llegar hasta una pequeña localidad llamada Stromness, y desde allí pues la verdad ya puedes hacerte ese recorrido en una isla que prácticamente no vive, como digo, no vive nadie. Vale. Puedes estar en lugares mágicos absolutamente solo y rodeado de una belleza increíble. En 30 segundos, ¿la gente son...? Tremendamente educados, es alucinante cómo ellos incluso tienen la percepción de que no pertenecen, vamos a decir culturalmente, a los británicos, sino que tienen más raíces vikingas. De hecho conservan todavía muchos de los signos y muchos de los símbolos vikingos que aún permanecen allí, y ellos tienen esa sensación de pertenecer más a la Escandinavia perdida que a los británicos actuales. Vale, aguanta un segundito y después de la noticia seguimos, ¿te parece? Muy bien.
Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos, os daremos un nuevo dato de que a lo mejor estuvieron los cruzados en estas islas y algún tesoro que todavía anda por allí. Y después, cambiando un poco los planes, David Cuevas, nuestro compañero, nos trae una información que dice que hay círculos de esos de las cosechas en Guadalajara. No os lo perdáis. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, Facebook, Twitter e Instagram, 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp. Enseguida regresamos, no os vayáis. Volvemos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Gracias a todos por seguir ahí. Saludos en cualquier parte del mundo que nos escuchéis. Tenemos todavía muchos temas esperando en este espacio en blanco de hoy. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos 3 premios como casi siempre para agradecer vuestras atenciones y un número de WhatsApp 633 50 50 11. Y cambiando un poquito el plan que teníamos, os contábamos que enseguida viene nuestro compañero David Cuevas. Hay un extraño misterio que aparentemente ha aparecido en un campo español, en Guadalajara, muy cerca de Madrid, y queremos daros la noticia. Pero seguimos con nuestro invitado Juan Gómez, terminando un poco el tema de las Islas Orcadas. ¿Sigues ahí, Juan? Seguimos aquí. Vale, breve, porque está deseando entrar con testimonios de lo que está ocurriendo en este momento. Hablaban también de que, antes de que me hables de los cruzados, objetos misteriosos, artefactos petroesféricos, esferas extrañas que podían tener patrones, como hablando de extrañas teorías. Sí, las litoesferas se descubrieron, lo que se denomina, además en el Museo de Stromness, se denominan los objetos misteriosos. Son una suerte de esferas que en realidad tienen ciertos patrones, tú lo has dicho muy bien, que nos recuerdan a un átomo, por ejemplo, a una división celular, incluso a lo que Platón llamaba los sólidos platónicos, es decir, los elementos poliédricos, lo que sería, por ejemplo, un cubo, ¿no? Todo un elemento con las diferentes caras todas iguales, todas simétricas. Bien, no sabemos si esto pertenecería evidentemente a un conocimiento realmente complejo, fíjate, extraordinario hasta conocer los átomos y querer plasmarlos en una piedra. Okay. Hay quien afirma y quien apunta que quizá estos fueron objetos utilizados para llevar precisamente esos grandes megalitos, pero no tienen marcas, no tienen ningún tipo de daño y luego parece que están labrados meticulosamente. Tenían un significado realmente poderoso. ¿Qué significado o qué es lo que quieren representar? Es un enigma más dentro de estos objetos, como dice el propio Museo de Stromness, absolutamente misteriosos. ¿Y están ahí? ¿Se pueden ver, tocar? ¿Se pueden...? Sí, bueno, se pueden ver. Yo tuve la oportunidad de poder tocar uno de ellos y son realmente extraños porque al tacto lo primero que notas es que no pesan mucho. Uno cree que van a pesar bastante y no, son muy ligeros y luego tienen un pulito excepcional. Y además hay algo, porque a pesar de los años, ojo, hablamos de más de 5.000 años, el trazo, las líneas, los detalles que tienen se conservan plenamente. Teniendo en cuenta que todos estos objetos fueron encontrados hace relativamente poco en el tiempo, estamos ante algo que nos sorprende, ya no solo qué es lo que representaban, cómo pudieron realizarlos y la forma en la que se han podido conservar. Estos objetos misteriosos siguen planteando uno de los grandes enigmas de las Islas Orcadas y, como digo, se pueden ver de vez en cuando. Ya te digo, he tenido la oportunidad de tener alguno en mis manos y es absolutamente aún más asombroso. Vale, pues vamos a terminar. Contábamos que llegaron los vikingos y encontraron unas inscripciones en ese lugar donde aparentemente cayeron. ¿Me dejas que lo cuente por aquí? Venga. Es bien dicho que aquí hay un tesoro. El tesoro está muy bien escondido aquí debajo. Y luego sigue diciendo, los cruzados irrumpieron en este lugar. Al noroeste se esconde un gran tesoro. Un tesoro que estaba escondido aquí y hará feliz a quien lo encuentre. ¿Esa inscripción encontraron los vikingos cuando llegaron allí? Es
una de las cosas que una vez más lleva a los historiadores a darse contra un muro, porque todos sabemos que bueno, los cruzados o las cruzadas se inician en el siglo XI, en el siglo XII aparecen los templarios, pero hasta el siglo XV aproximadamente la palabra cruzado no se extiende de manera plena, vamos a decir que en Europa. Sin embargo, aquí estamos hablando que este mensaje fue escrito por los vikingos, porque así está en el lenguaje, en el alfabeto rúnico, en una de las tumbas más sorprendentes y alucinantes que se encuentran en las Islas Orcadas. Es la tumba o el túmulo de Maeshowe. Es un lugar además extraordinario. Para entrar hay que prácticamente rectar por una gatera, como si entrase en una cueva, y justo al final, ahora ya está vacío, pero en su momento había centenares de restos humanos, de piernas, de brazos que habían sido además descarnados y habían sido colocados en ese lugar. Tendríamos que imaginarnos esos vikingos que cayeron precisamente dentro de ese túmulo y se encontraron con todo eso. Según me pudo contar John Mowat, este historiador, estos vikingos estuvieron allí por lo menos durante 2 o 3 días encerrados hasta que pudieron salir, y estuvieron escribiendo una serie de cosas en su lenguaje, en sus runas vikingas, y precisamente lo que escribieron fue ese mensaje: los cruzados irrumpieron en este lugar. El problema está en que precisamente estamos hablando de una datación del año 950 aproximadamente, es decir, décadas antes de que se iniciaran las cruzadas, y un siglo aproximadamente antes de que se iniciara también la singladura de los templarios, de los cruzados templarios. Estuvieron allí esos cruzados. Otro misterio más de las Islas Orcadas, ¿verdad? Claro, y ese secreto y ese tesoro que quizás, si algún día se encuentra, puede que nos dé alguna respuesta de todo lo que ocurre allí. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, a la búsqueda de los lugares donde habita el misterio, abriendo las puertas del más allá. En Radio Nacional de España. Cálidos saludos desde Tucumán, Argentina. Yo soy Maggie, me encanta el programa y los descubrí gracias a mi novio que vive en Zaragoza y siempre los escuchamos. Besitos. y 14, seguimos en directo, 2:14 en las Islas Canarias. Y cambiando un poco los planes por cuestión de actualidad, vamos a saludar a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien. Aquí seguimos confinados, pero bueno, como no tenemos cierta libertad en la propia provincia, pues resulta que nos hemos movido un poquito, siempre, por supuesto, tomando las medidas oportunas, porque hace unos días, esta misma semana, saltaba la noticia de que al parecer se habían visto una suerte de marcas, digamos, de formaciones hasta cierto punto, según quién, en campos de la provincia de Guadalajara, concretamente entre 2 pueblos, entre Alovera y Cabanillas del Campo. Vale, ¿cómo te quedas? Me quedo sorprendido. Hay que decir que tú vives muy cerquita, sí, vale. Y también muy cerquita de Madrid, pero casi en el límite con Guadalajara, entonces te ha permitido ir a ver ese asunto. ¿Cómo te enteras de que de repente ha aparecido un círculo, entre comillas, aparentemente en un círculo de las cosechas en nuestros propios campos ahí en Guadalajara? Bueno, pues el martes saltaba la noticia, había algunos canales de YouTube que informaban sobre el tema, y claro, hubo cierta revolución por parte de algunos de sus seguidores, miles y miles de personas estaban pendientes del tema, empezaron a comentar, y bueno, parece que se desató hasta cierto punto una suerte de expectativas curiosas.
Hay que decir que más que un círculo, no se trata de círculos, sino de una suerte de socavones importantes que, según se especulaba en ciertos canales, podría tratarse de alguna suerte de mensaje, de código. Las imágenes llamaban la atención para aquellos que no conocemos demasiado esto del campo, de cómo se pueden formar artificialmente, o quién sabe si de forma fraudulenta alguno de estos círculos, o a lo mejor, bueno, pues de manera, digamos, inexplicada. Insisto, más que círculos, digo círculo porque, bueno, es lo que todo el mundo tiene en mente cuando hablamos de crop cycles, pero en este caso no eran círculos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que consideramos más apropiado en estas circunstancias. Nos desplazamos al lugar. Esto fue este pasado jueves por la mañana, y al llegar me encuentro con una de las personas que había filmado con drones estos campos, estas parcelas. Eran, para que nos hagamos una idea, Miguel, imaginemos, digamos, una extensión de campo importante, pero que está dividido en parcelas. Cada una de las parcelas pertenece a un agricultor. Bueno, pues esta suerte de socavones, pues llamarlo de alguna forma, estaban distribuidos en varias parcelas, de manera que al verlos desde el aire, con fotografía dron y con algunas imágenes, llamaban la atención porque sobresalían, digamos, de lo que sería un maizal sin aparentes marcas sobre el terreno. Vale, déjame que te pregunte, ¿qué tipo de cultivo había? ¿Maíz o trigo o cereales? ¿A qué? Cereal, cebada principalmente. Cebada, vale. Cebada, sí. Vale. Entonces, bueno, pues al llegar allí, me encuentro con una persona que es, como decíamos, la que ha grabado con drones y demás. Y al preguntarle cómo se entera, cuál es su papel en todo esto, bueno, pues esto es lo que nos contaba. Pues nada, yo me levanté ayer por la mañana, me escribió un WhatsApp un amigo, oye, que en tu pueblo ha pasado esta historia aquí, ¿no? Yo soy de Madrid, pero vivo aquí en Cabanillas desde hace como un año así. Y entonces, pues bueno, me encontré con toda esta historia. Yo no creo, o sea, yo en estas cosas, lo que he dicho al principio, yo no creo. O sea, no creía hasta ayer que vi esto y flipé un poco, la verdad, por la magnitud de, pues, digamos, de estas formaciones, ¿no? ¿Qué puede tener esto? 2 kilómetros de ancho por 1 de largo, más o menos. Entonces son magnitudes muy grandes como para que lo haga un corzo, para que se tumbe la hierba, en fin. Es un poco extraño, ¿no? Un tanto extraño. Por eso me pareció, pues, fuera de lo habitual, la verdad. A ver, mi teoría, pues desde una aeronaves de distintos tamaños, ¿no? Hasta a lo mejor un mensaje que han querido dejar aquí. Yo creo que es un mensaje. Más que una nave que se haya posado, yo pienso que es un mensaje. Algo relacionado con las tablas sumerias, algo así, ¿puede ser? Ahí están los primeros datos. Te saludan Tomás, desde Tenerife, un antiguo compañero de radio, y desde Durango, Juan Perucho, en México, nos está escuchando también. Teníamos que indagar un poco, parece que estamos ahora en la temporada, para saber si esos círculos en Inglaterra, que es donde parece que surge un poco toda esta historia, siguen saliendo. Pero no solamente en Inglaterra, parece que en Australia, en algunos campos, y en Guadalajara, que es el que estamos analizando con nuestro compañero David Cuevas. Cuéntame. Pues así es. Bueno, hay que decir que el fenómeno es principalmente anglosajón y se da sobre todo en lo que es Reino Unido, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, pero sí es cierto que va tomando forma cada vez más y se ha podido demostrar que la inmensa mayoría de estas formaciones, de estos círculos, en este caso mucho más perfectos, incluso con fractales de por medio, están realizados por personas que se organizan para poder hacerlo, o bien con fines comerciales, o bien para tomarse pelo unos a otros. Hay universitarios también que de vez en cuando se aburren ciertas noches de verano, y se ha demostrado que pueden ser ellos, ¿no? Pero no todos. Bueno, eso lo desconozco. Yo ahí sí que no me atrevo a decir si son o no son todos, pero sí que es cierto que se ha podido demostrar cómo se pueden hacer en muy poquitas horas, con lo cual ahí a navaja de Ockham se volcaría siempre hacia un lado bastante, racional. Ya te contaré, déjame un segundito, ya te contaré algún día uno que nosotros vimos estando allí, ¿vale? Pero ya te lo contaré. Uy, eso me lo tendrás que contar ahora, ¿eh? No todos los hacen aparentemente esos jubilados o esos
los estudiantes los jubilados duró poco, hicieron muchos, efectivamente, pero ellos fallecieron y siguió habiendo círculos. Pero claro, es que incluso están los circle makers, hay grupos organizados que se encargan de hacerlo. Sí. Un día debatimos sobre el tema porque es muy interesante. Vale. Y además polariza mucho a la audiencia y es algo que siempre es interesante, ¿no? Volvemos a Guadalajara. Claro, vale. Es extraño que en España no se suelen dar. En los últimos años ha habido algún caso, pero al final resultaban ser producto del marketing viral y cosas así, ¿no? De campañas publicitarias y similares. El caso es que, después de hablar con Víctor, lo que hacemos es intentar localizar a los agricultores de los campos afectados para que sean ellos los que nos saquen de dudas. Entonces, dando vueltas por allí conseguimos localizar a uno de los agricultores, se llama José Miguel, y nos permite hacer algunas preguntas para que nos explique realmente qué es eso que está apareciendo en estos campos. ¿Hay misterio, no hay misterio? ¿De qué se trata? Pues Miguel, si te parece, vamos a dar paso al que mejor puede saber o darnos esa información, que es el propio agricultor a una de esas tierras, en parte, en este caso de José Miguel, afectadas por lo mismo de estos otros digamos, socavones o cereales, digamos, tumbados según quién, que aparecían precisamente en provincia de Guadalajara. Si te parece, lo escuchamos. Pues es muy sencillo, es lo que ha pasado desde que los tiempos son tiempos. Es decir, cuando un año es benigno y el campo está bueno, está bien desarrollado, llega una época de que se está granando y está llenando la cabeza de las espigas, y entonces el tallo no tiene la suficiente fuerza para soportar la presión que está sometido el tallo por el grano. Entonces, cuando hace aire o llueve fuerte, normalmente lo que suele pasar es que se tumba o se recuesta, que es lo que decimos nosotros. Pero vamos, que es una cosa que ha pasado toda la vida desde que la agricultura es agricultura. Es decir, no es una cosa, un fenómeno que se pueda llamar extraordinario. Es un fenómeno, es una desgracia para nosotros los agricultores cuando nos sucede esto, porque con unas perspectivas de que el campo está bueno y hay perspectivas de buena cosecha, pues nos vemos con la dificultad que cuando nos sucede esto, al quedarse encamado esto en el suelo, no pasa el aire, no circula el aire por todas las espigas correctamente, y entonces la grana pues no se corresponde con realmente la cosecha que debíamos de tener. Es decir, que la grana se quedaría mermada. Pero vamos, que esto es una cosa que ha sucedido desde que el mundo es mundo. Es decir, es una cosa normal, no es cosa de extraterrestres. Vaya, yo que creí que teníamos ahí un misterio que quería ir a ver mañana. El trigo, el grano está encamado, dice este agricultor especialista, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, yo le preguntaba, pero esto ha pasado más veces, ¿esto es habitual que suceda? Y mira lo que nos cuenta Miguel. Sí, varias veces. Es decir, pues eso, los años que vienen benignos, que son muy buenos, pues suele pasar. Es decir, cuando la talla que coge el cereal es alta, suele pasar estas cosas, o según las variedades que se siembren. Es decir, hay unas variedades que suben más arriba y tienen el problema este. Si se meten dentro de los campos nos perjudican. Y luego es otra cosa, que es que ahora mismo esto cuando sucede es cuando el día que ha hecho aire o el día que ha llovido mucho. Luego, lógicamente, las plantas son seres vivos que tienden a recuperarse. Su posición es estar erectas para arriba, y su posición tumbada no es lógica. Es decir, que al transcurso de 5, 6, 7, 8, 10 días tienden a levantarse. Entonces esos dibujos que dicen que se han hecho, que no son dibujos, son que se ha tumbado las cañas, las plantas, pues eso va desapareciendo progresivamente, porque se empiezan a levantarse otra vez las espigas para arriba, dentro de lo que pueden. Es decir, que venir a verlo, pues yo creo que a nosotros, si pisan los campos, nos van a hacer un perjuicio, y que realmente no van a ver nada, es decir, porque están desapareciendo. Dime una cosa, David, cuando tú estuviste allí, ¿se veían a ras de tierra, o habría que verlo a través de imágenes de un dron? No, hombre, claro, si quieres ver las formaciones de una forma, digamos, más genérica, los drones vienen muy bien, pero a raíz de tierra se veía efectivamente que había unos socavones importantes. De hecho, lo que hicimos fue con José Miguel, él se prestó a darnos una vuelta con su jeep por varios caminos de la zona, ¿no? Concretamente entre Lodera y Cabanillas del Campo. También fuimos a la zona de Marchamalo, son pueblos cercanos, ¿no? Sí. Y durante unos 5 o 6 kilómetros nos iba explicando, y efectivamente nos iba señalando, como varios campos
sufrían de lo mismo, de este cereal encamado, ¿no? Y bueno, pues no era, digamos, no había tantos socavones como en la zona concentrada en varias parcelas, que es lo que se ha filtrado, pero sí que efectivamente el suceso parecía ser el mismo. Incluso se bajó, nos estuvo explicando cómo se había formado cómo se había producido este fenómeno natural, que habría sido digamos, fruto de que la pasada semana por esta zona, y doy fe, cayeron unas tormentas bastante importantes, ¿no? Cayó muchísima agua. Pero, claro, yo me quedaba como que, bueno, esto está muy bien, pero quiero contrastar. Vamos a ver si realmente esto es una explicación que nos da un agricultor o hay algo más. Entonces, lo que hice fue ponerme en contacto con la APAG, que es la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, y ellos me derivaron a la alcaidesa de Alovera, Purificación Tortuero. Entonces yo hablo con ella, y la alcaidesa a su vez nos deriva a Juan Antonio Ruiz, que era el concejal de Urbanismo y de Servicios Múltiples de Patios y Jardines, y él nos deriva a otro de los agricultores que estaba trabajando otro de los campos limítrofes, en los que en este sí aparecían, digamos, de una forma más espectacular, por llamarlo de alguna manera, esa suerte de presunto cereal encamado, ¿no? O ese supuesto mensaje según algunos. Bueno, este hombre no quiso hablar conmigo, pero sí me puso en contacto con el dueño de las tierras, que se llama José Carlos. Y bueno, pues cuando consigo localizar a José Carlos y le pregunto a él sobre lo que está pasando, a ver si me da alguna explicación diferente a lo que nos había contado previamente José Miguel, bueno, pues esto es lo que nos cuenta. Pues en mi campo lo que ha pasado es lo que lleva ocurriendo en la zona durante toda la vida. Cuando viene un año bueno de cosecha como es este, bueno, hasta que llega al final no sabes si va a ser bueno o no, pero todo apunta a que es un año muy bueno, y entonces pues claro, el cereal crece mucho porque la temperatura ha sido muy benigna, ha habido mucha humedad, y entonces pues el cereal ha crecido mucho. Y cuando crece tanto, pues cuando empieza a espigar, pesa la espiga, y entonces con el agua y encima estos días de viento que han venido, pues lo único que ha ocurrido es que se ha tumbado. Pero vamos, que no es en mi campo, que es que eso en la zona lleva toda la vida ocurriendo en un porcentaje muy alto de las parcelas. ¿Usted qué le parece el hecho de que haya personas que digan que esto que ha pasado en su campo puede tener algún tipo de mensaje extraordinario, sobrenatural o incluso extraterrestre? Me parece una sencilla estupidez. Eso es lo que me parece. A ver, porque es que ya le digo, eso cualquier persona que esté relacionada con la agricultura, pues en fin, yo le digo a usted que usted hace una encuesta y el 100% de la gente que está relacionada con la agricultura le diría lo mismo que le estoy diciendo yo, porque es la realidad, no por otra cosa. Entonces, las personas que no conocen este medio, o bueno, pues que por las televisiones, por los programas que hay y tal, se dejen llevar de estas cosas, pues hombre, pues bueno, pues todo es respetable, pero vamos, que nada que ver con la realidad. Saludos te mandan desde Nueva Zelanda, Montepaz, Montevideo, Uruguay, Venezuela, montones de lugares. ¡Qué de gente! Qué bueno esto. Sí, o sea que los expertos dicen que nada de nada, que esto ocurre muy a menudo cuando hay mucha cosecha, hace viento y el trigo o los cereales se tumban, ¿no? Cereal, efectivamente, sí, es lo que se conoce como cereal encamado, tumbado, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo creo que al fin y al cabo, cuando nos encontramos ante sucesos de este tipo, lo mejor que podemos hacer es, por supuesto, acercarnos al lugar, verlo con nuestros propios ojos, intentar tampoco entrar demasiado para no fastidiar los cultivos, y bajo mi humilde punto de vista, o al menos como periodistas, lo que debemos hacer es preguntar a aquellos que realmente saben lo que hay en los campos, que son los propios agricultores. Está bien especular, porque al fin y al cabo la imaginación vuela, y yo siempre digo que al fin y al cabo estos temas que tocan a lo extraterrestre o incluso aquello que hasta cierto punto tiene que ver con ese conjunto de fenómenos que llamamos ovni, para muchas personas son como una suerte de nueva religión. Entonces el hecho de que se descuenten que se ven habitualmente objetos volantes no identificados, o que bueno, pueda haber alguien que diga ser contactado por seres de otros mundos, pues no deja de ser interesante. Pero cuando se les dice que hay unas marcas como tal que pueden ver, que pueden tocar, evidentemente yo creo que la expectativa se dispara, ¿no? Y es lo que hace que cuando surge cualquier tipo de noticia relacionada presuntamente con estos crop cycles, o en este caso, o estas marcas, hay quien hablaba de una especie de
código QR del espacio, dejando una suerte de mensaje, es normal que las personas, que buscan respuestas al fin y al cabo y que quieren una prueba palpable de que eso así es, pues quiera creer y se deje llevar por la especulación. Vale. Pero en nuestro caso, ya sabes, Miguel, que es de intentar dar respuesta a todos esos enigmas, y cuando un misterio es un misterio, pues se cuenta, y cuando no lo es, pues también hay que contarlo. Y en este caso, acudiendo a los que, bajo mi humilde opinión, son las personas más cualificadas para poder explicarnos lo que hay en sus campos, que no son otros que los propios agricultores de los mismos. Vale, o sea que mañana no vamos a Lovera a ver ese supuesto círculo, ¿no? No, de hecho, entre mañana y el próximo martes ya directamente habrá desaparecido, según lo que nos contaban los agricultores, porque eso evidentemente con las tormentas, con el agua, está hacia abajo, está tumbado, pero con el paso de los días y la cosa no pinta aquellas demasiadas lluvias, pues en los pasos de días, esos tallos se van levantando y ya pues desaparecerá cualquier tipo de atisbo de, para unos, señales extraterrestres, o para otros, en este caso, los que realmente saben, pues un fenómeno natural, total y perfectamente explicable. O sea que, bueno, se lo decimos a los oyentes, mucha gente se ha preguntado, no vayáis mañana porque no hay fenómeno, desmintiendo misterios. David Cuevas, forma de contacto contigo, David, irás al infierno, algún día, pero bueno, ya te aviso. Bueno, a ver, vamos a buscar cosas y al final nos encontramos lo que nos encontramos. Sí, señor, hay que contar las cosas como son, sí, señor. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, un correo electrónico, davidcuevas_gmail.com, repito, davidcuevas_gmail.com. Cualquier cosa que queráis contarme, cualquier experiencia paranormal, ufológica o de cualquier tipo relacionado con anomalías, estaremos encantadas de recogerlas. Y mira, un Twitter también, @dcuevasc, por ahí estamos también. Perfecto, un placer, cuídate mucho y a seguir investigando, David. Igualmente, Miguel. Nos vemos prontito. Hasta prontito. Tres y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. Seguimos con el espacio en blanco. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Así evoluciona la curva del coronavirus. Siempre emoción española. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Después de esa información de última hora, la actualidad que había en esos campos en Guadalajara, nos vamos con otra sección que prepara nuestro compañero hablando, lo llamamos pantallas misteriosas, y tiene que ver con algunas series de televisión que nos recomiendan y que tienen como objeto estos misterios de los cuales aquí hablamos. Con ellos os dejamos. Bienvenidos a una nueva entrega de Pantallas Misteriosas, una sección que arrancó pocos días antes del estado de alarma en el que nos encontramos y que de nuevo retomamos aquí en Espacio en Blanco con ganas de traeros nuevas recomendaciones tanto cinematográficas como televisivas. Como nos encontramos todos en casa, el consumo de ocio televisivo ha crecido exponencialmente. Incluso algunas productoras y distribuidoras han tomado la decisión de empezar a estrenar en las distintas plataformas con las que disponemos en el mercado para poder difundir sus trabajos, que de otra manera se quedarían estancados hasta que los cines puedan volver a abrir. Entre la cantidad de contenidos que tenemos en la actualidad, hemos encontrado uno que seguro que es de vuestro interés. Ha regresado la serie Proyecto Libro Azul. Soy el Dr. Alan Hynek, miembro del Proyecto Blue Book. Nuestro trabajo es dar una explicación racional para lo que ve la gente y seguir adelante. Si aquí está pasando algo más, quiero saber lo que es. ¿Qué diablos esperaba? Esperaba descubrir la verdad. Proyecto Libro Azul sigue las aventuras e investigaciones del Dr. J. Allen Hynek,
que fue un brillante profesor universitario de astrofísica reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para encabezar una de las operaciones clandestinas más importantes del siglo XX, nada menos que la investigación del fenómeno OVNI, de todos esos avistamientos que crecieron exponencialmente alrededor de la etapa de la Guerra Fría y sobre todo en el punto concreto del año 1947, donde se enclava el caso Roswell, muy conocido por todos los amantes del misterio. Julio de 1947, Roswell era una pequeña ciudad dormitorio rodeada de ranchos y desiertos. Albergaba además el 509 Escuadrón de Bombardeo, un grupo militar de élite. Acababan de lanzar 2 bombas en Japón y habían probado un par más en el Pacífico. Los Estados Unidos habían ganado la guerra y justo cuando todo parecía volver a la normalidad, sucedió algo extraño. Un objeto grande y plateado se precipitó desde el cielo y se estrelló contra el desierto con estrépito. Los 10 episodios de la primera temporada se basa en los archivos reales de este proyecto, combinando algunas de las teorías OVNI junto con los eventos históricos que le tocaba vivir al mundo en esos tiempos. Entre ellos, como bien decíamos, la Guerra Fría, ese conflicto no bélico entre Rusia, entre la URSS y los Estados Unidos. La serie se graba en la Columbia Británica, en los alrededores de Vancouver, y tiene como productor a todo un icono del cine fantástico, Robert Zemeckis, director de Regreso al Futuro, de la famosa trilogía de viajes temporales y de la película Contact, que ya nos hablaba de un posible contacto con una raza, con una inteligencia extraterrestre, basada a su vez esta película en la famosa novela homónima de Carl Sagan. Escuchad. Dime que me equivoco, Fish. Podría ser alguna interferencia de la base de Kirkland, pero lo dudo. A ver si lo recibe el sistema de seguimiento. Willy, vuelve a conectarte y dame el descentrado. ¿La estamos grabando? Desde el primer momento. Gracias, Elmer. No es interferencia de Kirkland. ¿Y la base de White Sands? ¿En esta frecuencia? No. Joseph Allen Hynek intervino como asesor científico en varios estudios ufológicos entre los años 1952 y 1969. El proyecto más famoso de todos ellos es el conocido como Proyecto Libro Azul, que da nombre a la serie. El proyecto Libro Azul fue instaurado por varios oficiales de alto rango, muy influyentes, de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Decidieron abrir este proyecto después de haber cerrado otros que no tuvieron el éxito que estaban buscando. Durante el tiempo que duró, hasta 1969, se recogieron una totalidad de 12.618 informes de avistamientos OVNI, pero de la mayoría se concluyó que muchos de ellos eran debidos a fenómenos naturales, como nubes o estrellas, o incluso a aviones convencionales que hacían confundir a la población. Los informes fueron debidamente archivados, pero gracias a la disponibilidad de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, luego más adelante se empezaron a dar a conocer, pero eso sí, borrando cada uno de los nombres de los testigos para preservar su intimidad. Uno de los conceptos que más ha trascendido del trabajo desarrollado por el astrónomo Allen Hynek fue esas categorías de los llamados encuentros cercanos. Él era un gran escéptico y por eso, como un gran investigador y científico, quiso catalogar científicamente todos los avistamientos que él investigaba. El encuentro cercano del primer tipo implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo. Y estamos hablando de eso, de objetos voladores no identificados, y no por ello tienen que ser los clásicos platillos volantes procedentes del espacio exterior, sino que quizás estemos ante un fenómeno que todavía desconocemos. Dentro de este tipo encontraríamos los platillos, los discos voladores, luces extrañas y cualquier tipo de objeto que sea demasiado avanzado para la tecnología que en ese momento estaba siendo desarrollada por el ser humano.
El siguiente escalafón es el encuentro cercano del segundo tipo, que corresponde a la observación de un ovni junto a la evidencia física de su aterrizaje, o cualquier efecto físico que deje sobre una superficie, véase vegetación aplastada, animales asustados, interferencia en motores. Hemos conocido en Espacio en Blanco muchos casos de gente que, yendo por las carreteras, ven como sus coches no se comportan de la misma manera cuando tienen delante estos avistamientos ovni, y también la recepción de ondas anómalas. En estos encuentros cercanos del segundo tipo también se incluyen esas experiencias en las que los testigos notan una pérdida de tiempo. Algo se desvanece en su mente. Y la categoría más popular y célebre sería la de encuentros cercanos del tercer tipo, donde junto a la observación del ovni también podemos observar a entidades biológicas. En este punto, Hynek, además esto lo vemos muy bien en la serie, se lavaba un poco las manos porque llamaba a estos personajes seres animados, con el fin un poco de desvincularlos y no dar ninguna opinión personal sobre la posibilidad de que extraterrestres, seres de otros mundos, nos pudieran visitar. De esta manera, la verdadera naturaleza del fenómeno se queda en un gran misterio y por eso se queda con esa nomenclatura de seres animados. Esta famosa categoría fue la que dio pie a la película de Steven Spielberg del año 1977, Encuentros en la tercera fase, donde además el propio Alan Hynek estuvo como asesor científico y también estuvo haciendo un cameo que lo podéis ver todos al final, en la secuencia final durante la conversación. Además, Encuentros en la tercera fase es una de las mejores películas, por no decir la mejor, que se ha acercado a esa dificultad, a ese desafío científico de poder entablar una conversación entre los seres humanos y una posible especie extraterrestre. En esta película se utilizan las matemáticas y la música como lenguajes universales para poder comunicarse con ellos. Y además es que en ese momento, como bien dicen en una de las escenas, es el primer día de escuela, porque allí ni los extraterrestres ni nosotros sabemos cómo comprendernos. Es una gran lección que también puede servirnos para nuestra sociedad actual. Seis corcheas, luego pausa. Bien, es impresionante. Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas. Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos. Uno de los mejores episodios de la primera temporada es el que nos habla sobre el incidente ovni sobre Washington que ocurrió en el verano de 1952, en concreto entre 2 fechas, el 12 y el 29 de julio de ese mismo año. El sábado 19 de julio de 1952, alrededor de las 23:40 horas de la noche, Edward Nugent, un controlador de tránsito aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington, que ahora es conocido como el actual Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, detectó 7 objetos voladores que se acercaban directamente y a gran velocidad hacia la capital de los Estados Unidos. Y no fueron los únicos, sino que más objetos violaron uno de los espacios aéreos más restringidos del planeta, acercándose a algunos de los edificios más emblemáticos de la capital y del poder de los Estados Unidos, como son la Casa Blanca y el Capitolio. Concretamente, existen unas supuestas fotos y filmaciones con los objetos sobrevolando la cúpula del Capitolio, pero es una foto y unas filmaciones un tanto controvertidas. La oleada no acabó aquí, sino que al fin de semana siguiente volvieron de nuevo a aparecer y durante unas 24 horas el presidente Truman tuvo que poner un estado de alarma, una alerta roja, con órdenes de derribar estos artefactos si estos ignorasen las órdenes de aterrizar. Esto, como decíamos, lo vemos muy bien en el último capítulo de la primera temporada de la serie Proyecto Libro Azul. Pero es que hay más. La serie continúa con 10 capítulos nuevos que ya podemos ver y que además arrancan no solamente con los acontecimientos que vivimos y que experimentamos en el capítulo último, sino también arrancando con ese arquetipo que supone el incidente Roswell. Como la serie Proyecto Libro Azul ocurre en los años 50,
y el incidente Roswell ocurrió el 2 de julio de 1947, la serie habla de una investigación posterior que se llevó a cabo por parte del doctor Alan Hynek y su compañero de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. En esta investigación se reafirman las teorías oficiales, como que era un globo meteorológico y para nada tenía nada que ver con los posibles restos que se supone que un granjero recogió en su rancho y que después todo aquello saltó a los medios de comunicación provocando una alarma y un montón de teorías conspiranoicas que incluso han llegado hasta nuestros días. La serie también hace referencia al proyecto Mogul, que fue el proyecto al que se agarraron desde el ejército de los Estados Unidos para decir que detrás de ese supuesto accidente se encontraba un proyecto secreto. ¿Pero qué era el proyecto Mogul? En la serie se ve. No queremos dar muchos detalles porque tenéis que ver la serie, pero decir a grandes rasgos que este proyecto Mogul es previo a los llamados aviones espía y claro, en esa época hubo que improvisar con la tecnología que había disponible. A finales de la década de los 40, que coincide además con el periodo de Roswell, vimos cómo la URSS empezaba su escalada atómica y por lo tanto el temor de los Estados Unidos a una nueva guerra era muy claro, sobre todo en los altos mandos en el ejército. En el proyecto Mogul, unos globos subían a la tropopausa, que es una capa que se encuentra entre la troposfera y la estratosfera. Pero estos globos no hacían fotografías, sino que directamente escuchaban cualquier tipo de alteración, cualquier tipo de explosión que pudiera ser derivada de algunas de las investigaciones atómicas de los soviéticos. Pero claro, lo que no nos cuadra de este proyecto son aquellos supuestos cuerpos que se recuperaron, esos cadáveres de los cuales luego se hizo una autopsia. Se ha dicho que probablemente fueran, por un lado, prisioneros japoneses que el ejército de los Estados Unidos utilizaba para soportar altas presiones y también estar sometidos a la falta de oxígeno, y estaban a bordo de una pequeña cabina de prueba que poseía el globo Mogul número 4, que fue precisamente el que cayó en Roswell en aquel verano de 1947. A lo largo de los episodios de la serie de televisión Proyecto Libro Azul, veremos cómo la histeria de masas se incrementa en la población de los Estados Unidos. También veremos casos fraudulentos de gente que busca publicidad o de personas que han sido afectadas realmente por encontrarse con algo misterioso. Pero también establece arquetipos como el de los hombres de negro, muy interesante también en el mundo de la ufología. Y también veremos cómo poco a poco se va vertebrando una gran conspiración que desde luego nos recuerda a otra de esas grandes series como es Expediente X. Y la serie nos guarda un regalo muy especial para todos los cinéfilos, ya que en el episodio 6 de la segunda temporada veremos a Alan Hynek en el set de rodaje de Encuentros en la tercera fase, todo un homenaje a una película que ha marcado a varias generaciones. Espero que os haya gustado este viaje por las pantallas misteriosas y nos vemos en próximas entregas. ¡Hasta pronto! Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. ¿Qué pasa? Sonríes. No puedo creerlo. Quieren que vayamos a buscarlos. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Es un mapa celeste. No. Y nos vamos al futuro con las redes sociales, con nuestra compañera Rosa Rodríguez, en casa pero trabajando. Buenas noches, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Nos oímos bien hoy, ¿verdad? Qué bien se te escucha. No estás en casa, ¿no?
Estoy en casa, pero como las tecnologías nos acercan de esta manera, ya parece que estemos más cerca, ¿no? Qué bien, nuestros compañeros que estemos en el estudio. Nuestros compañeros técnicos y del control central te han hecho ahí una llamadita especial, mágica, ¿no? Y así suenas de bien a estas horas, ¿no? Sí, esta es la magia que tiene la radio. Sí, sí. ¿Cómo han ido las redes sociales hoy? Pues hoy la verdad que han estado muy, muy activos los oyentes del programa y seguimos sumando, pues bueno, nuevos componentes a la familia del Espacio en Blanco, Miguel, porque me vas a permitir que salude a un montón de gente que ha entrado en nuestras redes sociales esta noche a saludarnos por primera vez, por ejemplo, a Miguel Ángel Gallegos desde Uruguay, a Tomás Risberg en Suecia, precisamente, Jesús Méndez desde Puerto Rico, Leo García de Londres, Carmen Elena de Estados Unidos. Hoy nos han contactado desde lugares donde no es habitual que nos escriban, por ejemplo, Joao Pedro Pires, que nos escucha desde Oporto, o desde Dublín, que nos escucha Mai. Muchísima gente en México esta noche, Miguel, es curioso. Y también en Cantabria, donde al enterarse de que esta noche estaba con nosotros Juan Gómez, pues se han sumado ahí todos sus vecinos cántabros. Qué bien. También desde Houston, José nos escucha desde allí, y hay un grupo, dice que qué bonito, un grupo fiel de oyentes marroquíes que nos siguen y mejoran su español gracias al programa desde Zahuira. Qué bien. No sé si tienes más saludos. Sí, bueno, quería comentarte también que Belén, una chica que nos escribe, nos oye desde Puigcerdá, en la frontera con Francia, pues nos ha mandado un mensaje muy bonito sobre las Islas Orcadas, porque por lo visto ya estuvo viviendo allí algún tiempo y coincide totalmente con todo lo que nos ha contado Juan Gómez. Es un lugar, como nos ha dicho Juan, es un lugar efectivamente mágico y con un halo de misterio. Luis Valderas también desde Sonora, español que vive en Sonora, México, nos escucha. Vale, vamos a recuperar, no sé si quieres dar más saludos, como no te puedo ver, o recuperamos algunas de las ideas que teníamos, sí. Sí, yo creo que bueno, puesto que estaba creciendo tantísimo la familia del programa, del Espacio en Blanco, es un buen momento, Miguel, para animarles a todos, animar a todos ellos a que contacten con nosotros y a que nos cuenten cómo se vive el misterio desde los países en los que están, desde sus ciudades, desde sus comunidades. Bueno, tomar un poco el termómetro al misterio en distintos puntos de la geografía. Que sean nuestros corresponsales en el mundo, ¿verdad? Eso es. Tener corresponsales, que nada mejor que nuestros propios oyentes, ¿no? Contándonos, pues bueno, qué casos cercanos relacionados con el mundo del misterio tienen allí en sus localidades, qué experiencias, incluso casos en primera persona. Podemos recuperar también esos testimonios en primera persona donde sean los propios oyentes los que narran su suceso. Vale, tenemos un número de WhatsApp que atiende nuestro compañero Ramón Álvarez en Barcelona. ¿Lo damos? Sí, es el 633 50 50 11. Ahí está Ramón Álvarez, siempre al que, bueno, hay que agradecerle su trabajo porque, bueno, Miguel, sabes que ahora en esta temporada, en la crisis, pues bueno, Ramón nos ha dicho que es muchísimas las descargas que está teniendo el programa y bueno, nosotros aquí en las redes sociales la verdad es que lo estamos viviendo cada semana porque la participación en el concurso es cada vez más alta y cada vez más complicado pues bueno, buscar ahí ganadores porque se suman más números. Qué bien, cómo me gusta. Buscamos entonces gente que nos quiera contar cómo está el misterio en su localidad, corresponsales, gente que si ha tenido alguna experiencia nos la narre también llamando a ese teléfono 633 50 50 11 en una nota de voz, y saludos también que nos sigan diciendo desde dónde nos escuchan. Claro, tenemos esas postales sonoras que estamos colgando también en nuestras redes sociales y bueno, y que a nosotros pues nos acercan, ¿no? Nos sirve para acercarnos unos a otros y contarnos cómo nos estamos sintiendo, cómo nos encontramos cada uno
en nuestras localidades, ahora que ya poco a poco parece que salimos del túnel. Saliendo a la luz. Sí, señor. Eso es. También recordamos que hay un correo electrónico, además del WhatsApp, tenemos el correo electrónico del programa, espacioenblanco@rtv.es. Ahí nos podéis mandar vuestros mensajes de voz, vuestros saludos o vuestros emails donde nos relatéis, pues bueno, nos queráis hacer llegar todos aquellos casos que queráis compartir con nosotros. Vale, nos vamos, ganadores de esta semana, bueno, de la semana pasada, ¿no? Porque lo hacemos así ahora. Sí. Vale. Sí, siempre me gusta recordar que los ganadores son los de la semana pasada, los del 16-17 de mayo, la noche del 17 de mayo. Son Chevy Castillo Arce, Mari Carmen Vaca Abelenda y Inma Fuentenebro Muñoz. Enhorabuena a los tres y ya sabéis que nos tenéis que mandar vuestra dirección postal y tener un pelín de paciencia porque los libros todavía van a tardar en llegar, pero llegarán. Llegarán. Buena semana, Rosa, seguir cuidándote, un besito y estamos en contacto. Hasta la semana que viene, un abrazo. Cuídate mucho. Y terminamos por hoy, ya nos queda poco para salir de ese confinamiento, dicen. Precaución y cuidado, ya sabéis, mascarilla siempre, distancia de seguridad y a cuidar y a cuidarnos a todos, a los ancianos, a los niños, a toda la familia. Nosotros volvemos en 7 días, hay muchos misterios esperando por aquí y queremos ofreceroslo. Los saludos de nuestros compañeros Margasca, que atendió nuestro sonido en este último tiempo. Feliz semana y os dejamos con 2 trillones de átomos de nuestro compañero también David Sierra y un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.